días, estamos en otro programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bueno, este es un nuevo año, ya comenzamos el 2024 y Dios tiene tantas cosas nuevas para nosotros. Sabemos que su presencia nos acompañará en este año, como siempre. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor y Dios continuará ayudándonos. El que empezó la buena obra en ti la ha de terminar, porque Dios es un Dios que no deja nada a medias. Todo lo que Él empieza lo termina. Dios tiene promesas nuevas para ti en este año y bendiciones tremendas. Hoy quiero hablarles de una fuente poderosa, una fuente que no se agota. Cuando una puerta o una fuente se cierra es porque Dios tiene puertas nuevas que quiere abrir delante de ti. Quiero comenzar una serie que va a tener dos partes. Hoy será la primera parte y la semana próxima continuaremos con una segunda parte. Quiero hablarles acerca de cómo el Señor es capaz de proveer, de abrir, ¿verdad? En su soberanía, en su poder, de abrir puertas y fuentes que quizás en un momento determinado se cerraron algunas, pero Dios tiene puertas nuevas para ti. Y yo creo que hay puertas nuevas en este nuevo año, cosas nuevas que Dios quiere hacer. Hay cosas que a veces se nos han roto, se nos han quebrado, accidentes, situaciones que son del pasado ya, son del pasado. Por eso el apóstol Pablo decía, ciertamente dejando todo lo que está atrás, me voy a concentrar en lo que está delante de mí, ¿verdad? Parafraseando estoy, me voy a concentrar en lo que está delante de mí, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. O sea, Pablo entendió que hay cosas que tenemos que dejar atrás de nosotros, cosas que quizás no nos gustaron o cosas que incluso fueron muy positivas, pero que deben ser dejadas atrás. Así que este es un nuevo año, nuevos comienzos, nuevas cosas. Dios hará cosas nuevas. ¿Quién la podrá entender? Otra vez abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez proveerá, otra vez abrirá puertas para ti. Quiero hablarles un poquito acerca de Elías y la viuda de Sarepta. Como les dije, van a ser dos programas, así que vamos a dar una parte hoy y otra parte la semana próxima. Vengan conmigo, por favor, a Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tifita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Época difícil la cual le tocó a Elías. Época difícil, pero era por la palabra de Dios. Dios había dado una orden categórica, ¿verdad? Contundente, de que no lloviera sobre la nación de Israel. Elías le tocó ser profeta en la parte norte de Israel cuando ya el reino estaba dividido. Así que la parte norte, ninguno de los reyes hizo lo bueno delante del Señor. Eran muy idólatras, duros de corazón, rebeldes, desobedientes. Una época difícil, y a Elías le tocó, ¿verdad?, profetizar en una época de idolatría, en una época de espíritus, ¿verdad?, que se movían en la nación, adoraciones a los Baales, a Acera, a otros dioses paganos, a espíritus de sensualidad, espíritus que se levantaban en contra precisamente de la unción y mataban a los profetas de Dios, los perseguían por decir la verdad y moverse bajo la unción del Espíritu. A Elías le tocó una época difícil, pero por la palabra de Dios, Dios dijo: no va a llover sobre esta nación 3 años. Y Elías, sencillamente, no por capricho,
no por voluntad propia, no porque se le antojó, no por asuntos emocionales, no, porque Dios dijo, ¿verdad? Eso es importante cuando un profeta es guiado por Dios, por la palabra de Dios, no porque se le antoja al profeta, no porque es motivado por la parte emocional o intelectual, ¿verdad? O porque es capricho del profeta, sino porque Dios ha dado una orden, un mandato, una palabra. Así que Elías se movió en esa palabra y Dios habló a la nación de Israel de que iba a haber una sequía muy tremenda. Y así fue, por 3 años no llovió. Esto, por supuesto, tocó a toda la nación, incluyendo hasta la monarquía, hasta el rey Acab y Jezabel, los tocó muy de cerca. Pero curioso, ¿verdad? Cómo el Señor a sus hijos les provee aún en medio de situaciones más difíciles, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos ha de faltar. Ese Salmo 23:1 es un salmo hermoso, todo el Salmo 23, pero el versículo 1 dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada, no dice algunas cosas, no, nada me faltará. En todas las esferas de nuestra vida, tanto en la esfera emocional como en la esfera material, como en la esfera física, en la esfera biológica, en cualquier esfera espiritual, nada nos faltará. Aún en las finanzas, ¿verdad? Dios es el Dios que controla el oro y la plata. Así que no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor, aunque sabemos que el mundo está colapsando, la economía mundial se está derrumbando. Dios está en control de cada detalle de los hijos de Dios. Dios está en control. Nunca pierda eso de vista. Nunca quite eso de su corazón. Dios está en control de cada detalle de tu vida. No se mueve una hoja, no cae un cabello de tu cabeza, no se mueve absolutamente nada, porque Dios es un Dios soberano y Dios está en control de todos los detalles. Así que, curioso, el Señor tenía cuidado de su siervo Elías y le ordenó en medio de esta sequía donde no había ni alimento, ni agua, ni provisión, que fuera al arroyo de Querit. El arroyo de Querit era un lugar que por lo menos había agua, pero ¿de dónde Elías iba a tener el alimento? Así que el Señor hizo aún provisión mayor, provisión mayor. Dice que el Señor le dijo en el versículo 2, vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí de donde él estaba y vuélvete al oriente. O sea, Dios le dio un mandamiento a Elías. Qué bueno que él obedeció. Eso es una llave importante, un secreto importante en la vida espiritual. No solo que oigamos, sino que obedezcamos la palabra de Dios. Porque cuando Dios nos da un mandamiento, Dios nos dice que hagamos algo, no es para mal, es para nuestro bien. ¿Ok? Siempre los pasos del Señor están ordenados para el hombre. Y cuando obedecemos, ¿verdad? Ese mandamiento del Señor y caminamos tras las huellas de Jesús, poniendo la pisada donde Él ya la puso primero, ¿verdad? Porque ya el Señor preparó el futuro delante de nosotros de antemano. Ya Él puso la pisada en el futuro, solamente tenemos que poner esa pisada nuestra en el lugar donde Él ya la plantó. Muy importante, la obediencia, el seguir la presencia de Dios, el seguir y escuchar la voz de Dios es importante, es llave, secreto espiritual para nuestras vidas. Pártete de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Y así hizo él, se escondió, se refugió en el arroyo de Querit. Ahí tenía agua. Pero qué lindo, dice, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos, oigan bien, a los cuervos que te den allí de comer, de día y de noche, o sea, en la mañana y en la tarde. Allí tenía Elías provisión, tenía pan y tenía carne. Yo me preguntaba de dónde estos cuervos sacaban todo esto, porque estamos hablando de una sequía general, hambruna general, un colapso económico general, un colapso aún en la naturaleza, ¿verdad? La tierra estaba seca, árida, aparte de que Israel, el 65% del territorio de Israel es desértico. Imagínense ustedes la situación tremenda. ¿De dónde vendría estos cuervos, verdad? Con provisión para Elías.
Bueno, a veces no sabemos de dónde puedan venir las fuentes que Dios tiene para bendecirnos. No sabemos lo que Dios hace, las maneras misteriosas, los secretos de Dios, de poder traernos una provisión, de poder traernos una bendición, de poder abrir una puerta cuando ya, ¿verdad? Estamos en un punto de gran necesidad, porque Dios se especializa en lo estéril, en lo seco, en lo infructuoso, en lo desértico. Donde no hay nada se especializa Dios. Dios no tiene la palabra imposible en su vocabulario. La palabra imposible a veces la vemos nosotros, pero Dios no tiene imposibilidades. Cosas que nos parecen inusuales, cosas que pudieran ser no de acuerdo a la lógica humana, ¿verdad? O al raciocinio humano, son las cosas que Dios tiene y ha dispuesto para sus hijos. ¿De dónde viene? Muchas veces no sabemos, ¿verdad? Cómo Dios lo agenció, cómo Dios lo preparó, cómo Dios mandó, porque es curioso lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo he mandado los cuervos. O sea que de antemano ya Dios preparó a los cuervos. De antemano ya Dios dio un mandamiento. De antemano aún la naturaleza se le sujeta. De antemano tenemos que responder a su llamado. De antemano Dios ha cotejado, preparado, puesto, ¿verdad? Muchas veces ese crucigrama que no entendemos, esas cosas que son, ¿verdad? Piezas fuera de lugar, pero que el Señor sabe cómo ponerlas juntas, cómo acotejarlas, cómo situarlas, cómo preparar condiciones para bendecirnos. Cómo vienen a veces no sabemos, esos son los misterios de Dios, las cosas escondidas, los secretos bien guardados. Pero dice la palabra del Señor y le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Qué tremendo. El Señor a veces tiene maneras misteriosas, ¿verdad? En su omnipotencia, en su omnisciencia, en su soberanía. Dios puede hacer cosas inusuales, mover palancas, personas, aún la naturaleza para bendecirnos. Así que le dio mandamiento a los cuervos y los cuervos tenían que obedecer, porque Dios es un Dios que da órdenes. La naturaleza obedece. Dios da órdenes y el mundo se detiene. Dios da órdenes y aún el sol, ¿verdad? O la tierra se tienen que detener. Dios da órdenes y las cosas suceden. Poderoso y grande nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. No hay nada que lo pueda limitar. A veces Dios usa hasta las cosas rotas, quebradas, los accidentes, las roturas de nuestra propia casa, ¿verdad? Las filtraciones que pueden ocurrir en muchas ocasiones aún en nuestra propia, en nuestro medio ambiente, en nuestro hogar. Cosas inusuales pueden pasar y a veces nos volvemos locos, nos volvemos ansiosos, viene el temor y Dios dice, tranquilo, tranquilo, hijo mía, hija mía, tranquilo, yo estoy en control. Tú te desesperas, tú te pones ansioso, tú entras en temores. Tranquilo, no te das cuenta que estoy utilizando esas mismas cosas. Te muevo quizás en épocas difíciles, pero en esas épocas yo soy tu proveedor. ¿Verdad? Yo soy el que te guardo, yo soy el que te abro la fuente de provisión. Qué hermoso cuando el Señor le da una fuente de provisión a Elías en medio de su mayor necesidad. En medio de una crisis general, Elías tenía provisión. En medio de una crisis de toda una nación, Elías era bendecido. Escuchen, por obedecer a Dios, por escuchar su voz y seguir sus pasos. Era un profeta que se dejaba guiar por el Señor. Era un profeta que confiaba, un profeta de fe, un profeta de fuego, un profeta que entendía los misterios y los secretos de Dios. Qué tremendo. Se fue a refugiar en el arroyo de Querit, pero ahí Dios mandó, ordenó que aún todas las cosas alrededor de Elías, ¿verdad?, estuvieran a su propia disposición. Así que ahí estuvo en el arroyo de Querit. Pero miren lo que dice en el versículo 7 del capítulo primera de Reyes 17. Mira lo que dice el versículo 7.
Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se secó. Una fuente de provisión se secó. Una puerta que estaba abierta para que Elías fuera bendecido, ¿verdad? Se cerró. Muchas veces Dios permite que haya puertas y fuentes de bendición que se cierran. Y quizás nos podemos preguntar, pero Dios no lo llevó al arroyo de Querit, los cuervos no le estaban proveyendo, sí, por un periodo de tiempo, pero es como lo que estábamos diciendo, Dios tiene en cada año nuevas cosas. Así que muchas veces las cosas viejas, ¿verdad? Se deben quedar atrás porque Dios nos quiere mover a cosas nuevas. O sea, Dios por un periodo de tiempo le proveyó, por un periodo de tiempo le sustentó, por un periodo de tiempo le mostró favor y gracia en un área. Ahora Elías se va a mover en una nueva dimensión. Eso no significa que la provisión de Dios no le va a seguir, ni que la bendición se ha detenido. No, al contrario, lo que significa es que una puerta o una fuente que estaba abierta se cerró porque una nueva puerta y una nueva fuente de bendición Dios tiene para él. Muchas veces nos aferramos a las cosas viejas porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha cuidado y nos aferramos, las amamos, las queremos. Yo hace poco me mudé de casa y amaba el lugar donde estaba, un pequeño apartamento muy sencillo, pero en un área muy cómoda, muy bonita, me gustaba, me sentía bien, me sentía cómoda, pero ya Dios dijo, no, se acabó ese tiempo, ahora te vas a mover hacia otro lugar. Al principio me costó trabajo soltar aquel lugar, me costó trabajo moverme, fui mudándome de poco a poco, como alguien que no quiere soltar las cosas, como alguien que se aferra a aquello que le gustaba. Sin embargo, lo que Dios me quería dar era mucho mejor. Yo vivía en un apartamento de un cuarto, ahora Dios me quería dar, ¿verdad? Un townhouse de 2 cuartos. O sea, era algo mucho mejor, un área muy bendecida, más cerca de mis propias amistades, porque estaba un poquito lejos en el área. O sea, me estaba aferrando a algo que sí, en un tiempo fue bueno, fue de bendición, pero ahora el Señor me decía, le estoy cerrando esa puerta, esa fuente, porque te quiero mover a algo mejor. Pero a veces no lo entendemos. No lo entendemos. A veces nos aferramos a lo viejo, a la zona confortable, a las cosas que conocemos, a la posición segura. Y el Señor nos dice, no, es tiempo de moverte, es tiempo de cosas nuevas. Yo haré cosa nueva, dice el Señor. No traigas a memoria las cosas pasadas, ni te pongas a pensar en las cosas antiguas, dice la palabra en Isaías, porque yo haré cosa nueva. ¿Quién la ha de conocer? ¿Quién podrá entender lo que Dios quiere hacer? Pero otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, donde no hay nada, donde todo está desértico, donde quizás el panorama no es el mejor. Ahí Dios quiere abrir una fuente de bendición, un río borbotando de bendiciones para ti. Así que no te cierres a la posibilidad en las necesidades de tu vida, de que Dios quiere bendecirte abundantemente. Dios cierra puertas porque te abre puertas nuevas. Dios quiere que te muevas de zonas confortables a zonas que aparentemente pueden ser inseguras, pero no lo son porque su presencia irá contigo y conmigo y nos dará descanso en toda la trayectoria. Cuando Moisés salió de Egipto para guiar al pueblo a través del desierto, él quizás se preguntó, Señor, ¿y cómo lo voy a guiar por este desierto? ¿Verdad? Un poco difícil, no hay comida, no hay provisión, no hay árboles, no hay fruto, no conozco la dirección, no hay direccional, no hay GPS, no hay brújula, no hay carriles por donde yo pueda caminar, no hay una ruta definida, no hay una brújula que me enseñe. Oh, tremendo. Sin embargo, era un caminar de fe. Era un caminar de fe día a día en jornadas de fe. Y el Señor estaba con ellos. Y el Señor en medio del camino, en medio del desierto, donde no hay absolutamente nada, Dios fue su proveedor, Dios fue su bandera. Dios los protegió y los guardó contra el enemigo. Dios les proveyó agua, Dios les proveyó comida, Dios les proveyó alimento todo el tiempo. Dios les proveyó la ropa, dice que no se ponía vieja. Dios renovaba sus vidas. Dios abría peñas para que ellos tomaran agua. Maná del cielo descendía, ¿verdad? Una nube de gloria los guiaba de día y de noche.
Qué tremendo el poder de Dios. Pero tenemos que lanzarnos en fe a las cosas nuevas. Este es un año que Dios quiere que te lances en fe a buscarle, porque cosas nuevas Dios tiene para ti. Así que cuando puertas se cierren, no empiece a ponerse ansioso ni temeroso, porque es que Dios tiene algo mejor para tu vida. Cuando una fuente de provisión, de ayuda, de bendición se seca, llega a su término, Dios nos va a mover y bendecir de otra manera. Ya Dios tiene otra fuente, otra puerta de bendición que se abrirá delante de nosotros. Así que Él mandó a los cuervos, ¿verdad? Pero miren, Él dio orden también. No solamente mandó los cuervos, sino que dio orden para que una viuda en Sarepta de Sidón le alimentara en una época de sequía y de muerte. Salió de allí del arroyo de Querit y cualquiera hubiera pensado, ¿qué va a pasar ahora con Elías? ¿Qué va a suceder con él? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo va a comer? Salió donde había un arroyo, había agua, que es, digamos, algo básico para la vida. Y los cuervos le traían pan y comida. Tenía una fiesta en el desierto. Elías, allí en aquel pequeño arroyo, Elías tenía una fiesta de bendición en medio de una nación con hambruna. Y ahora el Señor le dice, sal de acá, del arroyo de Querit, y muévete porque te voy a llevar a un lugar nuevo. Levántate, le dice el Señor en Primera de Reyes 17, versículo 8. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, Dios nunca deja a sus siervos sin palabras, sin orientación, sin algo que les muestre el camino. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado orden. No solamente mandó los cuervos que le proveyeran, sino que ya había dado orden. Todavía Elías no había llegado a Sarepta de Sidón, ¿verdad? No había llegado a conocer a esta viuda, y ya esta viuda el Señor la había preparado de antemano, había preparado su corazón, había preparado su mente. Era una mujer de Dios, por supuesto, era una mujer que conocía a Dios, era una mujer dispuesta a servir a Dios, era una mujer de los hijos de Israel, una mujer verdaderamente que Dios amaba también, y la cual Dios también quería bendecir. Dios quería bendecir tanto a Elías como a la viuda de Sarepta de Sidón. Así que Dios dio órdenes, mandó los cuervos y dio orden para que esta mujer también fuera un punto de bendición en la vida de Elías. Recuerda, hermano, la próxima semana vamos a continuar hablando de Elías y el encuentro de Elías con la viuda de Sarepta de Sidón. Va a ser muy interesante, pero recuerde en este día, cuando una puerta o una fuente se seca, que Dios ha ordenado y que fue de bendición en un momento determinado, es porque Dios ya tiene otra puerta y otra fuente de bendición esperando por ti. Y esta va a ser mayor. Esta va a ser aún más grande. La obediencia y la fe son llaves importantes para escuchar y seguir el mandato del Señor. Aún en tiempos de dificultades, busquemos la presencia de Dios. Oigamos su voz. Oigamos su voz, estemos atentos a lo que Él nos tiene que decir para este año, porque Dios le va a dar una direccional, una promesa clara para saber qué debe hacer, le va a dar la visión correcta de cómo se debe mover. Y recuerde y nunca olvide que Dios es un Dios soberano. Él está al tanto de cada detalle de nuestra vida. Él no nos deja. Él está con nosotros de principio a fin. Él lo dijo, no los dejaré solos. Aún les enviaré, estaré un tiempo con ustedes, pero les enviaré, no los voy a dejar solo, el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracleto, que estará con ustedes todos los días hasta el fin, los ayudará, los aconsejará, estará con ustedes para enseñarles la verdad. Así que no estamos solos, hermano, la presencia del Señor en este año 2024 va con nosotros y nos dará descanso. Escuchen la voz de Dios, porque Dios siempre ordenará circunstancias, naturaleza, personas y aún naciones a nuestro favor. Que Dios les bendiga. Les esperamos en otro programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos.